Ahora sí, vamos a ver lo que hicimos anteriormente. Nosotros habíamos importado un archivo utilizando un archivo CSV. Les recuerdo que lo que habíamos hecho es que habíamos tratado de importar los datos directamente con el XLS Read y no nos fue posible. Al hacerlo, nos daba un archivo vacío de 0 bytes. Esto nos da un error, incluso cuando en el ejemplo anterior nosotros lo habíamos hecho con un archivo de las mismas características. Luego, y la diferencia entre uno y otro fue justamente el tamaño. Entonces, tratamos de hacerlo con el archivo import data. Y en este caso, vimos que import data tenía problemas porque este archivo, import data, lo que trata de hacer es importar los datos directamente. Por ejemplo, nosotros sabemos que el archivo, por ejemplo, serie con 3 columnas, son puros datos. Si yo le pongo, por ejemplo, y igual a import data, que le pongo serie con 3 columnas, y este va a ser un archivo CSV, un archivo separado por comas. Entonces, lo que tengo son justamente las 157 entradas y los 3.768 bytes. Tengo los datos. El problema que nosotros vimos y por lo que no lo podíamos hacer con este Orasol hay dos diferencias. Y una es justamente este problema que les muestro aquí, que es el hecho de que Orasol tenía un encabezado. Si Orasol tiene un encabezado, nosotros podemos quitar ese encabezado para que no estén mezclados como los datos con los caracteres, y entonces lo puedo hacer de esta manera con Orasol sin encabezados. Recuerden que ya hemos hecho un archivo Orasol sin encabezados, y entonces ahora sí repetimos el comando. Ahora sí tenemos una estructura que se le llama data, text data y row readers. ¿Pero qué hay ahí? Bueno, hay dos maneras de conocer qué hay dentro de estas variables de la estructura. Una de ellas es, como ya les dije, acceder mediante índices, pero otra mucho más fácil es justamente darle, en este caso, doble clic en el workspace a la variable que hemos hecho. Aquí me aparece que yo tengo 13.028 datos por 1. Esto es un vector. Text data va a ser un vector y row readers va a ser un vector de 13.020 entradas. Si yo quiero saber qué hay ahí, le voy a dar doble clic y entonces ven que lo que hizo fue importar justamente estos datos que tengo aquí. Si nos vamos al archivo, de ahí la importancia de conocer a priori, de visualizar a priori los datos, me dio exclusivamente los datos correspondientes a los datos numéricos de la tercera columna. No me está dando más. Y además no me dio el 1,5 millones de datos. Nada más me dio los primeros 13.000 datos. Y aún así, con eso, fíjense, como la estructura pesa más, ahora ya tiene casi 4 millones de bytes. 4 millones de bytes, es decir, 4 megabytes para una estructura de 13.000 datos. Ahora vamos a ver qué hay justamente dentro de TextData. En TextData me puso una columna de todas las estaciones meteorológicas, es decir, y cuál es finalmente el tercero, row readers, que es
prácticamente el mismo nombre de las estaciones meteorológicas. ¿Qué les quiero mostrar? ¿Cuál es el punto aquí? Que cuando ustedes leen solamente datos numéricos, import data es genial. Pero cuando ustedes leen, por ejemplo, datos numéricos con formatos, si ustedes se dieron cuenta, no está pudiendo leer los formatos de fecha aquí, lee los caracteres por un lado, lee los números por el otro y este dato, el de la fecha, ni siquiera lo toma en cuenta. Import data no les sirve para importar datos de diferente naturaleza. Es decir, les va a importar en diferentes estructuras el texto y por otro lado les va a importar los puros datos, es decir, les va como a quebrar el orden. Además, como ustedes vieron, no les va a importar todos los datos. Entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar? ¿Qué es lo que sí podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar un comando que se llama read table. Entonces, le voy a poner va a ser igual a read table. Y entonces, ahora sí, le voy a decir que lea el formato, por ejemplo, horas sol, sin encabezados. Y vamos a ver qué hace. Y fíjense cómo ahora sí, sí me dio el 1,5 millones de datos y sí es capaz de leer, por un lado, la estación meteorológica, la fecha y el valor numérico. Esto es esencial. Read table es un comando en MATLAB que les ayuda y que es muy general como para leer datos de diferentes tipos y incluso se puede utilizar para leer archivos que tengan diferente número de columnas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, este archivo. Voy a abrir este archivo que yo tengo aquí, que es RAD Solar 2 encabezados. ¿Qué tiene este archivo? Pues tiene dos diferentes listados. El primero, 34 líneas, son datos separados por comas, que son, si no me equivoco, 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 columnas. Son 9 columnas las que tengo aquí. Luego tengo una línea en blanco. Y luego tengo otros datos que ahora son completamente diferentes a estos, mientras que aquí se referían al mapa, la zona, valor, áreas, número de días, etc. Estos hablan de la estación meteorológica, su ubicación, el valor que están leyendo y el número de datos en el año. Estos son dos diferentes listados en el mismo archivo. Este archivo yo ya lo tengo cargado en el archivo de MATLAB, RAD Solar 2 encabezados, y read table lo voy a asignar a la variable f. Entonces va a ser read table y voy a abrir ese archivo que va a ser RAD Solar 2 encabezados. .csv. Y entonces, ahora sí, por ejemplo, en este caso en particular, vamos a verlo. ¿Cuántos renglones tiene? Tiene, en este caso, 1215 líneas. En este caso, él habla de 1179 y vamos a ver cómo lo leyó. Justamente lo que está haciendo read table es leer el segundo digamos, conjunto de datos. Es decir, me está leyendo solamente la parte de abajo, no me está leyendo los dos en particular.
¿Esto por qué les pongo? Pues porque normalmente cuando los datos son secundarios hay muchos fenómenos asociados a ellos que a lo mejor por flexibilidad de la persona que los guardó, concatenó los datos para que no tener varios archivos, sino uno solo. Es necesario tener herramientas como Clog, como Notepad++, para depurar los datos y aislarlos y hacer diferentes listados para que ustedes no tengan problemas en la lectura como lo que acabamos de ver. Es decir, no hay, si ustedes me preguntan, ¿hay una herramienta por la que nosotros podamos importar todos los datos de un jalón? La respuesta es no. La respuesta es va a depender de las características de los datos, va a depender del número de datos y de cómo los tienen guardados. Lo ideal es tener siempre archivos que tengan siempre constante el número de renglones. Vamos a hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer con Read Table, pero ahora con Data Input. Es decir, vamos a leer en F, le voy a poner F1, Import Data, y vamos a ver qué hace. En este caso, ahora lo que él hace es, ahora sí, poner 1214, que son justamente 1214, el número de líneas que teníamos aquí. Bueno, 1215, pero recuerden que tiene una línea en blanco. Y lo salva siempre en una estructura con un número aquí. Entonces, si yo le doy a la estructura F1, le doy doble clic en el workspace, yo puedo ver que tiene estas dos cosas, que tiene un archivo de una matriz de 1214 líneas por 10 columnas y un valor que es simplemente pues un valor muy grande. Y en esto lo que me está poniendo es justamente él trata de dar sentido a lo que está aquí. Este comando trata de dar sentido. Y fíjense cómo en el primer renglón, en la primera columna, lo que hace es importar todos los datos, por ejemplo, que tengo hasta arriba, que tengo todos estos, lo estima que es un solo valor. Y entonces los primeros 34 datos son justamente las primeras 34 datos. Aquí están. Y a partir de aquí empieza a leer por separado todas las estaciones meteorológicas. Como les digo, ahorita, entonces, este arreglo F1 no tiene para nada, tiene arreglo, sí, de 10. Y entonces, si vemos, tiene columnas con datos, en este caso, a partir del 2. Y le trata de dar sentido de alguna manera y aquí lo completa hasta con 10 columnas en 0. Entre más depurados estén los datos, entre más uniformes estén los datos, menos problemas tenemos para leerlos. Nunca podemos simplemente importar los datos a MATLAB sin haberlos analizado, sin haberlos depurado y ponerlos en formato. Esto es esencial para cuando uno los está procesando. Vamos entonces a ver ¿qué otras, digamos, pros y contras? Ya hemos visto algunos pros de lo que es, por ejemplo, el comando read table, que nos permite jalar, por ejemplo, archivos como de estructura muy, muy rara, ¿sale? Como por ejemplo, fechas, por ejemplo, caracteres, etcétera. Cosa que, por ejemplo, no puede hacer import data. Pero ¿cuándo sí se utiliza import data? Cuando los datos ya son numéricos, ya lo demostramos. Cuando le subimos los datos dados por Excel. Pero también nos puede ayudar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos caracteres, por ejemplo, sin fecha. Yo hice un archivo que le llamo hora sol sin fecha. Y entonces le voy a decir que es el arreglo G
le voy a decir import data, que es justamente el mismo archivo de 1,5 millones de datos, pero sin encabezados y sin fecha. Hora sol sin fecha, punto CSV. Y entonces, ahora sí, si nosotros vemos esta estructura, import data siempre lo va a asignar a lo que tengamos a una estructura. Ahora sí, ya hizo una cosa diferente. Por ejemplo, en G tiene un vector que no es el 1,5 millones, pero sí tiene, por ejemplo, los datos numéricos de un lado y los datos de la estación meteorológica, y además el encabezado lo tiene aquí. Entonces, lo que va a tratar de hacer import data es separar todo lo que es carácter de lo que es numérico. Esto hay que conocerlo bien porque si no puede generar como errores. Eso quiere decir, y además, como les digo, va a tener limitaciones en el número de datos que puede leer, justamente por el tema de la cantidad de memoria que necesita una estructura. Finalmente, decirles que import data puede ser también utilizado, por ejemplo, como para subir imágenes. Por ejemplo, le puedo poner imagen igual a import data, que le voy a poner, por ejemplo, aquí yo ya tengo varios archivos de imágenes. Le voy a decir mapa.png, y entonces esto me tiene que crear un archivo de números asociado a este archivo mapa. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. ¿Qué es mapa? Mapa es este archivo que tiene muy alta resolución, justamente porque viene de sistemas de información geográficas y que tiene, en este caso, me parece que los resultados de interpolación de varios modelos para radiación solar en la República Mexicana. Esto es lo que es la imagen, es decir, es una imagen normal, PNG, pero la estoy importando, y entonces import data lo que va a hacer es generar un arreglo de números. Vamos a ver entonces qué es imagen. Ustedes ven, vamos a verlo directamente en este. Nosotros vemos en este archivo que esta imagen tiene 6,400 píxeles por 4,400 píxeles. Cuando MATLAB hace la importación, justamente pone esos píxeles, aquí 4,400 píxeles por 6,400 píxeles, pero ahora él crea un arreglo por 3, es decir, es una especie de, son 3 matrices que tienen a su vez, cada una de ellas, 4,400 por 6,400 entradas. Si nosotros le damos doble clic, nosotros podemos ver, por ejemplo, en este caso no puede cargarlos todos, pero lo que podemos ver es que la definición de este valor en el workspace no utiliza valores ni enteros, no utiliza valores dobles ni simples, sino utiliza algo que se le llama, que ya vimos, que es justamente números enteros sin signo con una longitud de 8. Y eso implica, ¿por qué lo hace así? Porque toda la imagen la va a descomponer en 3 espectros, en 3, digamos, 3 colores. El rojo, el verde o el azul, o en formato RGB, por sus siglas en inglés, rojo, verde, azul, y esto nos va a generar justamente esa imagen. A la hora que yo le digo imagen,
me permite entonces ver este mapa tal y como lo hemos importado. Entonces, Import Data nos permite muy fácilmente analizar y manejar las imágenes de manera numérica. Eso se utiliza justamente para el tratamiento y análisis de las imágenes. Lo que vamos a ver es, vamos a analizar las ventajas de uno y de otro comando en MATLAB utilizando un mismo arreglo. Por ejemplo, vamos a ocupar este que se llama RAD Solar con encabezados y vamos a tratarlo de importar utilizando los 3 comandos que hemos aprendido. Por ejemplo, vamos a ver el archivo, por ejemplo, read table, lo vamos a asignar a E, que ya vimos que sí nos jala el 1,500,000 de datos. Después vamos a hacer lo mismo con import data, que ya vimos que nos separa valores numéricos de valores de carácter y también XLS read sin encabezados que nos genera, en este caso, un archivo vacío. Los 3 nos sirven. Sin embargo, sirven para muchas cosas. Ya vimos que XLRead nos lee, por ejemplo, archivos Excel con todos y sus hojas e incluso nos puede leer partes de esos archivos. Que Import Data nos sirve cuando tenemos justamente valores numéricos y que cuando no tenemos valores numéricos lo va a generar en una estructura separando los caracteres digamos de letras en relación a los números, y Table sí nos va a sacar como nos va a respetar mucho más la estructura. Sin embargo, no, digamos, por ejemplo, en el caso lo que nosotros estamos leyendo aquí son una cadena de caracteres y como tal tendríamos que estar preguntando cuál es esa longitud, porque esa longitud pudiera ser variable antes de acceder o a tratar de manipular el contenido. Todo funciona. Nosotros hemos visto que Import Data funciona bien para valores numéricos o incluso para imágenes y que además el Read Table es además como que, digamos, la herramienta más general de MATLAB. Hay otra manera de importar archivos y para esto le voy a poner el comando CLC para borrar todo lo que tengo aquí. Voy a cerrar esta línea y le voy a poner Clear All para cerrar todas las variables que tengo en el workspace. Dado entonces esto, yo puedo querer importar directamente, por ejemplo, este archivo, por ejemplo, Orasol o 2 tabla Excel. Entonces, si yo le doy otra manera de hacerlo es utilizando, por ejemplo, el doble clic. Si le doy, por ejemplo, doble clic, entonces MATLAB lo que hace es que justamente lo que va a hacer es que me va a presentar estos datos como una tabla. Es como una interfaz gráfica del comando read table, con la ventaja de que me permite establecer cuál es la selección que quiero importar, el número, digamos, las columnas, lo puedo hacer como una tabla, lo puedo hacer como vectores, como una matriz, etcétera. Y después de eso yo puedo saber el código. Yo puedo incluso
importar directamente ocupando esto, import data. Y entonces ya me creó, por ejemplo, un arreglo de 1,5 millones por 3 que pesa algo así como 124 megas, ¿sale? Pero también yo puedo seleccionar aquí como generar script. Y entonces lo que me hace es justamente la sintaxis que yo necesitaría para hacerlo directamente con líneas de comando. Esto es una ventaja muy grande que tiene MATLAB y que además lo puede hacer con diferentes tipos de archivos. Si le doy, por ejemplo, doble clic aquí, vean cómo ahora carga no solamente la primera hoja, sino la segunda hoja. Y de estas yo puedo generar, por ejemplo, la tabla, si así yo lo quiero, o puedo generar, por ejemplo, una matriz numérica. Yo puedo decirle que lo haga con todos estos valores. Si nos acordamos, debe de ser hasta la línea 157. Esto también lo puedo yo hacer justamente desde aquí y después le digo que me importe los datos.